Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, seguramente te habrás preguntado en alguna ocasión si es posible trabajar con LLMs, es decir, con modelos de lenguaje potentes, en local, sin tener que enviar tus datos a la nube y sobre todo sin tener que depender de APIs externas y pagar una suscripción y pagar por esas APIs. La respuesta es que sí. Entonces, en este vídeo vamos a crear paso a paso un entorno local con un producto, con un software que se llama Oyama, que nos va a permitir usar modelos de lenguaje de tipo open, es decir, gratuitos, dentro de nuestro PC para poder hacer lo mismo que hacemos con otros entornos a los que tenemos que pagar. Por supuesto, la capacidad de vuestra máquina va a hacer que podáis trabajar con unos modelos más o menos potentes. Pero si lo que queréis es aprender, formaros, desarrollar o hacer cosas relativamente simples, con PCs que no sean muy potentes, Oyama es vuestra herramienta. Este software permite ejecutar modelos de lenguaje sin necesidad de GPU, es decir, que podemos utilizar directamente las CPUs de nuestro servidor o de nuestra máquina y la memoria RAM. Evidentemente, esto hace que algunos de los modelos que podemos utilizar son demasiado grandes para que lo podamos ejecutar, por ejemplo, en nuestro PC de 16 GB. Tenemos la posibilidad también de alquilar una máquina, por ejemplo, en Amazon o en Azure o en Google Cloud, lo suficientemente potente para ejecutar modelos de lenguaje más grandes, que yo no tenga la posibilidad por infraestructura de hacerlo. Pero, como os comento, para pruebas, desarrollo, formación y cualquier tipo de entorno ligero, Oyama es una herramienta imprescindible y que os aseguro que os va a dar muchas satisfacciones cuando la uséis. Resumidas cuentas, en este vídeo vamos a crear un entorno local completo partiendo desde cero. ¿Qué puntos claves vamos a ver durante el vídeo? Para que lo tengáis claro. En primer lugar, una pequeña introducción a lo que es Oyama y cómo implementa o cómo maneja los modelos. Luego vamos a ver cómo instalarlo, aunque esto es bastante fácil. Vamos a ver cómo podemos instalar modelos. De hecho, vamos a hacer dos instalaciones, uno con un modelo sencillo y otro con un modelo más complejo para hacer una prueba de código. Y por último, vamos a instalar un entorno gráfico que nos va a permitir simular algo parecido a ChatGPT, que es OpenWebUI. Entonces, estos puntos que os acabo de mencionar son los que vamos a ver durante este vídeo. Entonces, si sois desarrolladores, perfiles técnicos que queréis hacer pruebas, estudiantes de informática o de entornos cloud, o cualquier persona que quiera aprender cómo usar modelos de IA sin gastarse mucho dinero o sin gastarse nada de dinero, este es vuestro vídeo. Porque no va a ser un vídeo teórico, ahora lo veréis, va a ser un vídeo enormemente práctico, donde todo lo vamos a hacer paso a paso. Bien, vamos a ver ahora Oyama, qué tipo de modelos podemos usar con él y por qué se ha convertido en una de las herramientas clave para trabajar con LLMs locales. Hay otras, incluso están apareciendo continuamente herramientas que nos permiten hacer cosas en local, pero esta posiblemente es la más potente que hay hoy en día en el mercado. Entonces, en resumen, como ya os he comentado, Oyama es una herramienta que nos permite ejecutar modelos de lenguaje grandes de forma sencilla, tanto en Linux como en Windows como en Mac. Se encarga de todo. Se encarga de descargar el modelo, de la gestión de versiones, de la cuantización, de la ejecución, absolutamente de todo. En realidad, desde el punto de vista del usuario, Oyama es muy parecido a Docker. Docker tiene o es un software que ejecuta contenedores y Oyama es un software que ejecuta modelos de lenguaje grande. Entonces, Oyama no es el modelo, Oyama es el software que maneja los modelos y que nos permite trabajar con ellos. Bueno, cuando estamos trabajando con Oyama, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tamaño de los modelos. Entonces me voy a venir aquí, dentro de su página web, a donde pone GitHub. Si entro dentro de GitHub, me vengo por aquí, donde nos habla un poco de la instalación en distintos entornos, Mac, Windows, Linux, pero la parte que me interesa es esta de aquí. Aquí nos pone una lista de ejemplo, estos no son ni de lejos todos los que tiene, pero nos pone una lista de ejemplo de el modelo, de los parámetros y del tamaño que tiene. ¿Y qué son los parámetros? Los parámetros son en realidad valores numéricos, pesos y sesgos, que ha aprendido el modelo durante su entrenamiento y por lo tanto es lo que le vuelve, digamos, inteligente. Al final son como neuronas, como conexiones dentro de un cerebro artificial. Entonces, ni qué decir tiene que cuanto mayor sea el número de parámetros, más inteligente es el modelo. Por ejemplo, Llama 3 en su versión básica tiene 1 billón de parámetros, 1000 millones de parámetros.
Si vemos que hay versiones de 4, de 12, de 27, evidentemente cuanto más parámetros tiene, cuanto más parámetros ha sido entrenado, el tamaño final del modelo será más grande. De hecho, por ejemplo, fijaros en uno como DeepSeek R1, que tiene 671 billones y por lo tanto ocupa casi medio tera de espacio. Ni qué decir tiene que dependiendo de mi PC, yo podré utilizar unos modelos o podré utilizar otros. Si vengo por aquí abajo, vemos que me dice que para poder trabajar con un modelo de 7B, de 7 billones, necesito al menos 8 gigas. 16 gigas para modelos de 13 y 32 para modelos de 33 en adelante. Esto es una estimación, porque luego ya va a depender no solo de tu memoria, sino de la CPU que tengas, y si tienes GPU, pues serás afortunado porque podrás ejecutar entornos de modelos más grandes. Pero podemos decir que los modelos pequeños, de tipo 1B o 3B, son rápidos y consumen pocos recursos. Ya cuando hablamos de modelos de 7 u 8, pues necesitamos más recursos. Y ya modelos más grandes, por encima de los 13 billones, evidentemente van a dar mucho mejor resultado, van a ser mucho más efectivos, pero las máquinas que tengáis en casa posiblemente no os valdrán. Si quiero saber los modelos que tenemos en este momento, me voy hacia atrás de nuevo a la página principal y aquí donde pone Models me aparece la lista de los modelos que tenemos. Aquí normalmente nos pone un tag para decirnos para qué valen o más bien para qué están enfocados, y en algunos casos nos pone que tiene versiones con distintos tipos de parámetros, con distinto número de parámetros. Entonces aquí arriba puedo filtrarlos. Dice, oye, yo solo quiero aquellos que se puedan ejecutar en cloud, ¿no? Entonces si los marco, pues me dice, pues mira, tienes el Qwen, el Kimi, y además te dice, pues mira, vale para cloud, vale para vision, para tools, para thinking, y también soporta distintos modelos dependiendo del tamaño que quieras utilizar. Entonces, si yo entro dentro de alguno de ellos, tengo toda la descripción necesaria para poder entenderlo, ¿no? Incluso con qué aplicaciones se puede integrar, que ahora le daremos un vistazo a esto, ¿veis? Entonces dice, oye, tengo distintos modelos dependiendo del tamaño que necesites, ¿vale? Y aquí pues te hace una pequeña descripción y cómo puedes utilizar modelos con distintos número de parámetros. Bien, luego tengo aquí en servidor Discord, que esto me lo voy a saltar, y la documentación, donde podéis ver pues un Quick Start, modelos, lo que significa los modelos en la nube, los tipos de capacidad, es decir, ¿qué significa thinking? Pues thinking significa que hay un campo asociado que me permite ir viendo la trazabilidad del razonamiento que va haciendo el modelo, por ejemplo. Entonces aquí habrá distintos modelos que puedan o que soporten este tipo de características, ¿vale? Normalmente pues te lo va diciendo. Y luego otra parte interesante es las integraciones que tengo con terceros, con productos que normalmente son herramientas o de diseño, de desarrollo, donde yo puedo integrar Oyama con esos productos para hacer un todo y poder trabajar de una manera pues mucho más potente. Por ejemplo, seguro que muchos de vosotros utilizáis Visual Studio Code. Bueno, pues yo Visual Studio Code puedo integrarlo dentro de los modelos con Oyama y utilizar a través de Oyama acceso a los distintos modelos. Dice, oye, mira, yo quiero que mi proveedor de modelos sea Oyama y dentro de ese proveedor pues voy a tener el Qwen, el DeepSeek, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, tenéis bastantes herramientas con las que trabajar. Y aquí, pues bueno, os da más información de lo que podéis hacer. Bueno, a ver, esto, como os comento, daría realmente para hacer un curso completo de varias horas, pero como esto es un vídeo de YouTube, pues os lo estoy comprimiendo al máximo. Pero sí que me gustaría daros una visión global de cómo es Oyama y qué podéis encontrar dentro de su página web. Bien, vámonos al siguiente bloque, ya a empezar a trabajar a nivel práctico. Evidentemente, si lo que queremos es probarlo en local, lo único que tengo que hacer es download, es decir, descargar el software para mi sistema operativo. Si me voy aquí a download, vemos que lo tengo para Mac, para Linux o para Windows. Veis que me dice que para Mac necesito Sonoma o posterior. Para Linux puedo ejecutar este comando, que es un comando cool, que lo que hace es que va a una URL, se descarga el producto y lo ejecuta, ¿vale? Al final hace un install y lo va descargando. Y en Windows, pues es un ejecutable. Entonces, en este caso, vamos a hacer un download para nuestro Windows. Entonces, recordar, dependiendo del tamaño de vuestro PC, pues podréis luego descargaros unos modelos u otros, ¿vale? Entonces, le vamos a dar aquí a Windows,
pincho en el botón y si todo es correcto, pues nos va a bajar un software que vamos a poder instalar y vamos a poder ejecutar dentro de nuestra máquina. Y una vez que ya lo tengo descargado, lo ejecuto y me va a llevar pues al típico asistente de Windows, donde le voy a poder ir diciendo algunos datos o algunas propiedades para hacer el proceso de instalación. Como veis aquí, me dice que nos permite trabajar con LLMs, le doy a Install y lo va a instalar, como estáis viendo, dentro de la cuenta o el directorio de la cuenta del usuario con el que yo estoy en este momento logado dentro de mi Windows. Yo soy el usuario a paso, como veis aquí, bueno, pues él lo está dejando todo dentro de esa estructura. Entonces vamos a esperar a que termine, que no será mucho, normalmente es relativamente rápido, pero que os va a permitir ver pues cómo funciona. Y una vez que ha terminado, podréis ver que aparece una pantalla muy parecida a la de otros productos con los que yo trabajo, como por ejemplo ChatGPT o Gemini, donde puedo pues en este caso mandarle un mensaje a través de un chat y que me responda. Vemos que puedo seleccionar modelo, ahora hablaremos de esto en unos minutejos, y una vez que yo selecciono el modelo, pues puedo empezar a mandarle mensajes a ese modelo, de manera que puedo interactuar con él y trabajar con él. Entonces, como veis, en el caso de Windows, disponemos, además del modo comando, de una pequeña ventana con la cual yo puedo interactuar, que como os comento, la veremos en breve. Otra forma de saber que tenemos instalado Oyama dentro de nuestro Windows es ir aquí abajo a la barra de tareas y pinchando los iconos ocultos debería aparecer aquí el icono de Oyama. Si lo selecciono, vemos que puedo abrirlo, configurarlo o ver logs. Pero con esto estáis seguros de que efectivamente tenéis el servidor Oyama funcionando en background dentro de vuestra plataforma. Bueno, vamos a empezar en este bloque a crear y trabajar con modelos. Entonces yo me he abierto una ventana de comandos del sistema operativo Windows, pero podéis trabajar perfectamente con una ventana de Linux porque el resultado sería el mismo. Es decir, podéis hacerlo perfectamente tanto en Mac como en Windows como en Linux utilizando la línea de comandos. Yo estoy utilizando Windows pues porque considero o creo que muchos de vosotros estáis trabajando con ese sistema operativo y así pues puedo acompañaros mejor. Bueno, la mejor forma, como os comentaba en el momento de la instalación, de comprobar que tenemos Oyama instalado es sencillamente invocándolo. Entonces, si yo lo pongo aquí en la línea de comandos, me debería de sacar todos los comandos disponibles en este momento que tenemos dentro de Oyama. Vemos que tenemos varios. El primero, que es el serve, me permite arrancar el producto, me permite arrancar el software, pero recordar que durante la instalación lo que hace es instalarlo como un servicio. Aunque en realidad tal y como servicio de Windows no es, lo que hace es que lo incorpora dentro de la carpeta de inicio y en el momento en que el sistema operativo arranca, también arranca Oyama, es decir, que lo tenéis dentro de lo que sería el entorno del inicio del sistema, no que funcione como un servicio, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que tenemos hecho esto, como os digo, en principio, salvo que lo pare, por algún motivo con el stop, por ejemplo, pues el programa estaría funcionando continuamente. Entonces vemos que aquí tenemos pues distintas opciones para ejecutar, ver información de un modelo, pararlo, arrancarlo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer realmente? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería descargarnos un modelo. Esto se hace con el comando pull. El comando pull lo que hace es que recupera un modelo de un registry, de un registro, que en realidad es un repositorio central que hay en algún lado, que tiene ese modelo y yo lo puedo invocar con el pull y descargármelo. Tendréis que tener muy claro cuáles son vuestros requisitos hardware para poder descargaros un modelo u otro. Nosotros aquí vamos a hacer un ejemplo con un modelo muy sencillo para que incluso aquellos que tengáis PCs de 8 GB, por ejemplo, podáis ejecutarlos, aunque sea de forma lenta. Entonces me voy a volver a la pantalla donde podíamos ver los modelos que tiene Oyama. Entonces me voy a venir aquí a Models y dentro de Models puedo buscar uno muy sencillito. En realidad lo único que tendríais que hacer sería buscar aquellos que tengan un conjunto de parámetros lo suficientemente pequeño como para que quepa en PCs que tengan poca memoria, que no tengáis GPUs, etc. Entonces yo voy a proponeros uno que es el más básico que hay,
que es el más utilizado para aquellos que hacéis esto por primera vez, que ocupa muy poca RAM y muy poco espacio y que tiene un rendimiento bastante adecuado. Eso sí, evidentemente, sus características, sus funcionalidades, pues hace que sea muy cortito con respecto a los modelos más potentes. Pero para empezar a hacer el curso, incluso aquellos que tengáis muy pocos recursos, pues podéis utilizarlo. Evidentemente, si tenéis 2 GB no va a funcionar. Me refiero a que tengáis al menos 8 GB para que la respuesta del modelo sea lo suficientemente satisfactoria. Bueno, este modelo sería de la familia de Llama, ¿vale? Se llaman así, donde, bueno, vemos que pertenecen a Meta y que podemos buscar alguno que sea realmente chiquitito. ¿Como cuál? Como este de aquí, el Llama 3.2, que, digamos, está preparado con un B, ¿lo veis? Tiene en realidad 2 versiones, uno de 1 billón y otro de 3 billones de parámetros, y que por el tamaño que tiene, pues es suficiente para probar lo que queremos hacer. Por supuesto, vosotros podéis elegir otros modelos más grandes si vuestros recursos físicos de máquina lo merecen. En realidad, lo que voy a hacer ahora mismo podríamos hacerlo con cualquier otro modelo de los que tenemos aquí. Entonces, si selecciono este, Llama 3.2, me dice que pertenece a la categoría de Tools. Ya habéis visto que los modelos de Oyama se dividen en categorías. Entonces, Tools quiere decir que además de poder devolverte texto, es capaz de invocar, de manera simple en este caso, a terceras herramientas para devolverte respuestas. Pero bueno, en este caso lo que nos interesa es que tenemos, además, como veis, 1B y 3B. Fijaros que se integra con productos como Cloud Code, Codex, OpenCode o OpenCloud. Esto lo hacen muchos modelos. Entonces veis que tengo 2 opciones aquí, ¿vale? Aquí es donde yo le debería decir cuál quiero utilizar, poniéndole el nombre del modelo. Si le pongo Llama 3.2, pues hace esto. Si le pongo Llama 3.2.3b, hace lo siguiente. Entonces, en este caso, yo le tendría que poner este, Llama 3.2, 1B, que es el que tiene el menor número de parámetros. Vemos que aquí me dice que para poder trabajar vamos a ejecutar Oyama, run y el nombre, la versión con la que quiero trabajar. Cuidado, que si yo no le pongo nada, estos modelos descargan la latest, que es esta, ¿vale? Que en este momento es la de 2B, la de 2 billones. Si quiero uno en concreto, tengo que poner el tag adecuado, que el tag es 2.1B. ¿De acuerdo? Si no le digo nada, siempre va a buscar latest. Los que conocéis Docker sabéis de lo que estoy hablando porque es exactamente igual en Docker. Vale, entonces yo lo que haría sería copiarme esto para probarlo y ahora me vuelvo a mi línea de comandos. Y dentro de la línea de comandos hemos dicho que yo, si quiero descargarme un modelo, utilizo pull. Entonces, ¿por qué pone aquí run? ¿Por qué pone aquí que tengo que ejecutarlo? Bueno, pues que si yo no hago pull previamente y ejecuto o llama run, él lo que hace es primero hacer el pull, es decir, se descarga la herramienta, se descarga el modelo y luego lo ejecuta. Pero yo lo quiero hacer, digamos, en 2 pasos. Por cierto, otra vez Docker. Como veis, es muy parecido a Docker en estos casos. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es hacer un download del producto, ¿no? Entonces le voy a decir, oye, quiero Oyama pull y le pego aquí lo que he copiado antes, que es este modelo con este tag de 1B. Lo lanzo y si todo es correcto, pues me va a decir que lo va a descargar. Veis que es muy pequeñito, 1,3 gigas. Ya habéis visto por ahí que hay modelos con 400 o más gigas de tamaño y que, bueno, pues son más sofisticados, pero para este punto en el que nos encontramos, pues este es más que suficiente. Y al final, una vez que lo tiene todo, lo que te va a decir es que, oye, yo ya me he descargado mi modelo o tu modelo y ya puedes trabajar con él. Bien, veis que en mi caso ya ha terminado. Para comprobar que lo tengo, puedo hacer esto. Puedo poner uno, llama list, que me dice todos los modelos que tengo descargados en mi PC. Una última cosa que puedo hacer para trabajar y ver mi modelo es utilizar el show, ¿no? Entonces, el show que hace, si yo le pongo o llama show, me va a pedir el argumento. ¿Qué argumento va a ser? El nombre del modelo. Porque de esta manera él me va a dar la información del modelo con el que nos encontramos. ¿Lo veis? Entonces aquí, si le digo que quiero que me muestre información sobre este modelo, pues él me va a decir, mira, arquitectura, número de parámetros, longitud o ventana de contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos ver sus capacidades
y bajo qué licencia lo puedo utilizar. Entonces, como veis, ha sido muy fácil, por lo tanto, integrar un modelo dentro de nuestra herramienta. Por haceros un pequeño ejemplo, para aquellos que trabajéis con Linux, fijaros que es exactamente igual, ¿no? Yo aquí estoy en un Ubuntu y le estoy pidiendo que me haga un pull del producto, ¿no? De llama 3.2, 2.1b. Y de esta manera, pues, comprobar que lo que tenemos es exactamente igual. ¿Veis? Si yo hago aquí ahora un ollama, me salen los mismos comandos. Si yo le digo ollama list, me van a aparecer la lista de los que tengo. Y si le digo ollama show, que es lo que he hecho hasta ahora, indicándole el nombre de este componente, de este modelo, pues me va a decir un poco la misma información. ¿De acuerdo? En este bloque vamos a ejecutar el modelo y vamos a ver distintos casos de uso. Bueno, y una vez que ya tenemos descargado nuestro modelo, recordar que podemos hacer un ollama list para ver el resultado, lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Y para ello vamos a utilizar el comando run. Si le decimos ollama run y le damos el nombre que queremos ejecutar, lo que va a hacer esto es ponernos en un entorno interactivo con el cual yo ya le voy a poder hacer preguntas, ¿no? Entonces veis que me dice, oye, envíame un mensaje, ¿no? Entonces le puedo poner hola y él me va a responder, bueno, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Entonces vamos a probar algunos pequeños ejemplos para que veáis la potencia que tiene incluso modelos tan básicos como este llama para poder aprender, implementar e incluso trabajar en real. Un primer ejemplo, asistente técnico para comandos, que se suele utilizar mucho, por ejemplo, en entornos corporativos. Soy una persona que está trabajando con entornos Linux, soy administrador de Linux, y entonces, bueno, pues yo le puedo hacer alguna pregunta. Por ejemplo, le puedo preguntar algo como esto. ¿Qué puedo utilizar para comprobar la memoria de un servidor Linux? Entonces vamos a suponer lo que os comentaba, que yo soy un administrador que está trabajando y estoy empezando a aprender a trabajar con Linux. Bueno, si todo es correcto, veis que me responde, por cierto, en español. Es decir, que la mayor parte o casi todos los modelos con los que vayamos a trabajar van a ser capaces de responderme tanto en español como en inglés. De todas formas, yo he puesto los recursos, el prompt y los prompts de este vídeo, dentro de los recursos del vídeo, tanto en inglés como en español, para aquellos que tengáis un idioma o tengáis otro, aunque el vídeo lo esté haciendo en español. Entonces, bueno, veis que me da una información bastante extensa de los recursos que puedo utilizar dentro de un servidor Linux para comprobar la memoria del ordenador. Pues el comando mentest, el comando free, el comando htop, etcétera, etcétera. Es decir, que como veis, a pesar de que es un modelo relativamente pequeño, es bastante potente, sobre todo a la hora de ayudarme a hacer ciertas cosas. Vamos a hacer otro ejemplo también bastante interesante. Vamos a suponer que yo desconozco lo que hace un determinado comando. Entonces puedo poner algo como esto. Como os digo, es un ejemplo como otro cualquiera. Digo, oye, no entiendo este comando. ¿Me puedes explicarlo con algún ejemplo? Bueno, pues un comando que realmente prácticamente me he inventado, ¿no? Un rsync, un v, delete, etcétera, etcétera. Lo lanzo y él debería de decirme qué es lo que hace este comando. Una explicación detallada de cuál es su funcionalidad, para qué sirve, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle porque no es el propósito del curso, sino lo que quería mostrar es que veáis cómo este producto os puede ayudar perfectamente dentro de un entorno local sin necesidad de tener que ir a ChatGPT o a Gemini y gastarte un dinero en una suscripción si no es necesario, ¿vale? Entonces veis que aquí pues me ha respondido perfectamente a la pregunta que le he hecho. De hecho, puedo hacer muchas cosas, incluso temas de explicación, que me explique documentos o que me explique determinada información. Entonces tengo aquí otro ejemplo que os he preparado, donde veis, le digo, oye, resúmeme el siguiente texto en 5 puntos claros orientados a un desarrollador junior. Entonces le doy una pequeña explicación de lo que es Docker y qué es lo que hace. Entonces, evidentemente, lo estoy poniendo todo muy simple para que el vídeo no se haga excesivamente largo. Entonces, si le doy aquí, pues él me va a intentar resumir en 5 puntos claros todos estos conceptos de Docker que yo le he puesto. Evidentemente, le he puesto algo tan simple que realmente la explicación de los 5 puntos va a ser más larga que el texto que yo le he puesto. Pero si os dais cuenta, también él es capaz de preguntar en su propio conocimiento, dentro de su propio entorno, qué es lo que es Docker e intentar también ayudarme a darme una respuesta valiosa con esto. Entonces, ¿veis? Aquí tenemos 3 ejemplos que hemos hecho
para trabajar en un entorno tecnológico. Bueno, y siguiendo con ejemplos que no tengan que ver con la plantilla de tipo tecnológico, vamos a suponer que yo trabajo en el departamento de soporte atención al usuario. Me están llegando continuamente mensajes de todo tipo. Y para no perder tiempo, yo le quiero pasar a mi IA aquellos mensajes que he recibido para que me diga cuáles pueden ser un problema o una incidencia del sistema. Entonces yo os tengo aquí preparado un prompt. ¿Veis? Me dice visualiza solo los mensajes que pueden ser problemas, solo filtra los mensajes, no los expliques. Lo digo porque este tipo de inteligencia artificial suele tender a explayarse, suele tender a explicarse. Entonces, si tú quieres que sea corto y sencillo, pues normalmente se lo tienes que decir. Entonces, ¿ves? Aquí me dice los posibles mensajes que tienen algún tipo de problema. Y de hecho, aunque no le he dicho nada, él se ha puesto a explicarlo, ¿no? Me dice, oye, pues ¿cuáles son las resoluciones recomendadas? Como veis, este tipo de modelos tan simples tiende a veces a tomar decisiones por su cuenta y hacer cosas con las que tú no estás contando, ¿de acuerdo? Y otra cosa que también suele pasar es que hay varios modelos o bastantes modelos que funcionan mejor cuando le explicas las cosas en inglés. Esto, desgraciadamente, pues es así. La mayor parte de estos modelos se entrenan previamente con el lenguaje inglés y, por lo tanto, sobre todo en sus versiones más básicas, suelen responder mejor cuando le preguntas en inglés más que en otro idioma. Pero bueno, independientemente de que ha explicado más de lo que yo le he pedido, efectivamente, como veis aquí, pues sí que parece que ha encontrado los mensajes que podrían tener algún tipo de problema, con lo cual luego esto yo lo puedo exportar y hacer mi trabajo de forma independiente. Bien, antes de irnos a ver un modelo más complicado, me gustaría comentaros que aquí, si le ponéis barra y la interrogación, os aparece una lista de comandos que podéis utilizar dentro de Oyama. Yo no voy a entrar en ellos porque si no el vídeo sería interminable, pero aquí podéis cargar, mostrar el modelo, salvar el contexto de la sesión con el que estáis trabajando, y un comando interesante es este, que es el by, con el cual me puedo salir de la herramienta para llegar de nuevo al sistema operativo. Bueno, como os comento, desgraciadamente este tipo de modelos pues tienen ciertas limitaciones, ¿no? Tienen ciertas limitaciones que hacen que hay veces que no me valen para trabajar. Por ejemplo, para este modelo tan simple, yo no le puedo pedir código largo, no le puedo pedir razonamiento complejo, no le puedo pedir que sea experto en matemáticas, no puedo convertirlo en un agente autónomo, es decir, que tiene bastantes limitaciones. Entonces, vamos a ver en el bloque siguiente un modelo más completo. Bueno, hasta ahora hemos hecho ejemplos relativamente sencillos, de forma que yo podría probar muchas más cosas, pero vamos a ir un paso más allá. Vamos a suponer que yo quiero que me genere un aplicativo que sea también no muy complicado, pero que sea, por ejemplo, una aplicación web de una clínica médica, hecho pues en HTML, CSS, JavaScript, etcétera, sin entrar en mucha profundidad. En este caso, el modelo que me he descargado, que me valdría, porque él lo intentaría hacer, no es el más adecuado, ¿vale? No está fortalecido, no está entrenado 100% para desarrollar código eficiente. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es cambiar a un modelo más potente o a un modelo que esté muy enfocado a el desarrollo de aplicaciones. Entonces, si dentro de la página de Oyama me voy aquí a modelos, vamos a poder buscar uno en concreto que nos permita trabajar con código. Y en este caso tenemos unos modelos muy interesantes que son estos de aquí, Qwen Coder, que están orientados a optimizados para la parte de código. En concreto, son modelos que ha creado Alibaba, que es uno de los proveedores cloud más importantes, sobre todo en el mundo asiático, y que, bueno, como ha hecho Meta con los suyos, pues los ha dado a Open. Entonces yo voy a buscar por aquí Qwen Coder y me van a salir unos cuantos. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente, dependiendo de los recursos que tenga mi PC, tendré que seleccionar una versión, un modelo u otro modelo. Por ejemplo, 30B es bastante grande y voy a necesitar pues tener como mínimo un PC de 32 GB. Para el ejemplo que quiero hacer, vamos a poder utilizar este de aquí, que es Qwen 2.5 Coder, que está bastante bien, sobre todo a partir de la 7B. Este tiene bastantes recursos y nos va a permitir generar aplicaciones bastante sofisticadas
dentro de lo que sería Oyama. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer es entrar dentro, buscar cuál es el modelo que yo necesito, que es este. Si os dais cuenta, él solito, además, si yo no le pongo nada, va a buscar precisamente el 7B, pero bueno, lo voy a copiar. Me vuelvo a mi ventana de línea de comandos y hago un Oyama pull y le pego el modelo que quiero descargar. Entonces, como siempre, va a leer el manifest y se va a poner a descargarlo. Veis que en este caso, al contrario que el modelo anterior que hemos utilizado, este tiene 4,7 GB. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, voy a pausar el vídeo mientras termina porque evidentemente va a tardar un ratito. Bueno, y una vez que el modelo se ha descargado, pues como hemos hecho antes, voy a hacer un Oyama run y le voy a pegar el nombre del modelo para ejecutarlo. Entonces, el resultado va a ser muy parecido al que hemos visto antes con el modelo anterior de llama que hemos creado. Pero en este caso, al ser un modelo más potente, podemos, por supuesto, hacerle cosas más sofisticadas. Entonces, vamos a suponer lo que yo os decía, que quiero hacer un aplicativo. Y este aplicativo va a ser para una clínica médica y va a tener una serie de requisitos, una serie de características, ¿no? Entonces, este modelo que voy a hacer aquí, este prompt, que ya tengo preparado, os lo dejo como siempre en los recursos de este vídeo para que lo podáis descargar. Entonces, ¿qué le pongo? Le digo, oye, mira, actúa como un desarrollador senior, crea una aplicación web sencilla para la clínica TechCare. Requisitos, pues que tenga una página index con un menú de navegación, con 3 pantallas, inicio, servicios y reservar. Que bueno, pues al final lo que me pone aquí es, quiero que tenga una página para servicios y otra para las reservas. El estilo, pues que sea profesional y uniforme, que tenga un backend sencillo montado en Node.js, utilizando Express, que tenga archivos estáticos y que las citas las ponga en memoria. Esto básicamente es porque no he querido hacer un aplicativo complejo que integre, yo que sé, una base de datos SQL, que nos complique mucho el ejemplo para este vídeo. Y aquí le digo que el código HTML debe ser legible, no utilices framework complejos, solo HTML, CSS y JavaScript plano. Vale, o sea, estoy intentando hacerlo simple, pero para que veáis que ya tenéis un modelo que os va a permitir generar un código que podéis utilizar perfectamente para empezar a desarrollar vuestro aplicativo. Entonces, si yo le doy, pues fijaros que él va a pensar un ratito. Recordar que el tiempo que tarde en devolveros la respuesta es dependiendo del modelo que hayáis seleccionado y también de la CPU y memoria que tengáis. Cuanto menos recursos tengáis, el modelo será más lento, evidentemente, ¿no? Bueno, fijaros que aquí me va a proporcionar un ejemplo. En este caso veis que lo divide, me pone primero el index HTML y luego va a ir poniendo el resto. Si os parece, para no estar aquí esperando que termine con el producto o con el resultado, voy a pausar el vídeo. Bueno, y podéis comprobar que ya me ha terminado. Si subo para aquí arriba, para ver un poco todo lo que me ha hecho, vemos que me lo ha puesto en distintos bloques, ¿no? Me ha empezado con el index HTML, me vengo por aquí abajo. Fijaros que me advierte que no es correcto incluir el backend dentro del cliente, aunque nosotros lo hemos hecho así por motivos de sencillez. Luego me ha creado servicios HTML, luego me ha creado reservas HTML y por último me ha creado toda la parte del CSS, de los estilos, y también habrá tenido que crear toda la parte, entre comillas, del backend, que es con Node.js y Express. Aunque también me recuerda que para mantener la seguridad nos deberíamos incluir el backend dentro del frontend. Bueno, como vemos, este código ahora lo que yo tendría que hacer sería copiarlo y dejarlo o ponerlo en alguna herramienta de desarrollo para ver cómo funciona, ¿no? Entonces yo me podría ir copiando cada una de las piezas de forma que me las llevara a algún entorno de desarrollo, un IDE, para poder trabajar con ellas. Por ejemplo, en este caso me voy a copiar el index HTML, me voy a alguna herramienta, por ejemplo Visual Studio Code, que tengo aquí ya una carpeta abierta donde tengo la clínica, me creo aquí el index.html y lo pego para que, bueno, pues veamos ahora el resultado que tenemos. ¿Lo veis? Lo dejo aquí y ya tendríamos, por lo tanto, nuestro primer fichero.
Voy a pausar el vídeo mientras termino de copiar el resto. Bueno, ya he terminado de copiarlo todo. Lo que he hecho ha sido crear aquí una carpeta public para poder seguir el modelo con el que estoy trabajando, con los 3 HTMLs y el fichero de estilos. Y luego por aquí abajo pues he puesto el server JS con la parte de Express y que en este caso pues sería el backend. Un backend muy sencillo y muy fácil, pero que bueno, funcionaría perfectamente. Entonces ahora, evidentemente, lo que a mí me gustaría, que soy un desarrollador novato, sería preguntarle a la IA qué tengo que hacer para ejecutarlo. Es decir, puedo ponerlo en un servidor HTML normal o necesito algo más. Entonces, como yo no lo sé hacer, pues vamos a preguntarle a nuestra inteligencia artificial que nos diga qué comandos tendríamos que poner aquí para poder ejecutar este trozo de código. Bueno, veis que en este caso me dice que podemos desplegar esta aplicación en cualquier plataforma que tenga Node.js, como en Amazon EC2, Heroku o en cualquier otro proveedor de servicios. Evidentemente, como nuestra intención es trabajar en local, pues le voy a pedir por favor que me diga cómo tengo que instalar y desplegar la aplicación en local. Entonces yo tengo ya el prompt preparado, con lo cual lo que voy a hacer realmente es pegarlo, ¿ves? Que necesito instalar y ejecutar para desplegar esta aplicación en local. Bueno, si todo es correcto, pues me dirá que tengo que instalar Node.js, que tengo que hacer un npm install de lo que sea. Entonces, bueno, pues las respuestas que ahora me vaya dando aquí las traduciré al Studio Code con el que yo estoy trabajando o a cualquier herramienta de desarrollo que estéis utilizando. Voy a pausar el vídeo mientras termina de pensar. Bueno, y una vez que termina, podemos ver que nos dice que tenemos que instalar Node.js en primer lugar, que luego tenemos que utilizar o clonar o descargar el proyecto, si lo tenemos en Git, que no es el caso, y luego donde tengamos que instalar o hacer el trabajo en local, lo que hacemos es hacer un npm install express body parser. Esto nos instala todo el entorno web que necesitamos para trabajar con la aplicación, y por último lanzamos server.js, que es el que contiene todo. Abrimos un navegador por el puerto 3000 y voilà, ya deberíamos de tener nuestra aplicación funcionando. Bueno, aquí nos pone cómo lo haríamos para mantener el servidor siempre trabajando. Entonces, bueno, vamos a seguirle. Yo en principio no voy a utilizar el primer punto porque ya tengo instalado Node. Entonces vosotros lo que tenéis que hacer es instalarlo. Yo no voy a instalarlo aquí en este vídeo, no tiene mucho sentido. Y lo único que tenemos que hacer realmente es copiar esto de aquí, que es con el que vamos a poder instalar el Express. Si no lo tenéis, entonces yo me vuelvo a mi entorno de desarrollo, que es Visual Studio Code, me vengo aquí, abro un terminal y le lanzo el comando npm install express. Si tenéis cualquier otro IDE, pues hacéis lo mismo, o incluso si estáis trabajando en modo comando sin estar trabajando con un editor. Bueno, como os digo, en mi caso ha añadido 65 paquetes, ha hecho lo que tuviera que hacer, y siguiendo con el ejemplo, ahora lo que tengo que hacer es lanzarlo con Node Server JS, me vuelvo a mi editor y dentro del terminal lo lanzo. Si todo es correcto, veis que esto me debería de decir que el servidor se está ejecutando por la URL localhost 3000. Y en este caso, dependiendo de donde tengáis vosotros el proyecto, pues igual. Recordad, esto lo podéis, por ejemplo, desplegar en un Amazon AWS o en otro entorno cloud. Entonces vamos a abrir el navegador. Me vengo por aquí, le abro una nueva pestaña y le digo localhost 3000. Y si todo es correcto, pues veis que me aparece una pantalla de bienvenida a la clínica médica. Me puedo ir a ver los servicios que tenemos. Puedo incluso reservar por aquí, poniéndole nombre, correo electrónico, etc. Recordad que todo esto se ve en modo memoria. No voy a entretenerme con la aplicación porque no tiene mucho sentido. Es para que veáis cómo, utilizando un modelo un poco más potente de inteligencia artificial que he instalado dentro de Oyama, puedo ser capaz de desplegar aplicaciones y trabajar con ellas. Bueno, y como habéis visto, con otro modelo hemos podido trabajar de una manera más satisfactoria a nivel de código, pero lógicamente pues son modelos que, por ejemplo, cuando comparándolos con las herramientas que podemos utilizar en Gemini o en ChatGPT, pues, por ejemplo, no le puedo decir, oye, genérame estos ficheros en formato HTML y en formato JS y los guardo, ¿no? Es decir, carece de ciertas capacidades, como es lógico, entre otras cosas, porque también incluso las herramientas más potentes que tenemos en el mercado, hay cosas que no pueden hacer. Bueno, y una vez que hemos visto cómo puedo utilizar un modelo un poco más potente para generar código, que vuelvo a repetir, tendrá sus capacidades, que no serán las mismas que modelos más grandes y más capacitados, vamos a empezar a ver un poco cómo puedo tener una parte gráfica para trabajar. Porque hasta ahora
hemos trabajado siempre con esto, ¿no? Con el símbolo de sistema, ya bien sea en Windows, en Linux o en Mac. Pero recordar que en Windows tenéis una opción gráfica que os va a permitir interactuar con la herramienta de manera bastante más satisfactoria que en modo comando, ¿no? Pero también tenemos otros productos que nos van a permitir tener una pantalla similar a la que tenemos en ChatGPT o en Gemini o en Claude para interactuar con el producto, con el software, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, que es la que vamos a ver ahora, Open Web UI. Pero tenemos más. Veis que dentro de la pantalla principal de Oyama nos dice que para ciertas tareas tenemos ciertas herramientas que se integran con Oyama y podemos utilizarlas. Entonces, una de las que vamos a ver ahora, que como veis no es la única, es Open Web UI, que vamos a poder utilizar para poner un chat de tipo gráfico. Pero antes de empezar con ella, quiero volver a darle un vistazo a la herramienta en modo Windows. Si la habéis cerrado, la volvéis a abrir directamente yendo a Inicio en Windows y seleccionando Oyama y ya está. Es decir, que no tiene mucho misterio. ¿Veis? Aquí saldría la aplicación y la tengo por aquí. ¿Veis que se parece mucho a un entorno normal de trabajo donde yo aquí en la parte derecha puedo seleccionar los modelos con los que voy a trabajar? En esta parte le puedo poner el mensaje y aquí arriba pues tengo configuración, nuevo chat y otras opciones que puedo utilizar. Vamos a hablar en primer lugar de lo que serían los modelos, ¿no? Fijaros que aquí cuando pincho me salen los dos modelos que yo he utilizado, que es el Llama 3.1b y el Queen 2.5. Entonces podéis comprobar que aquí los modelos que tengo descargados están directamente para seleccionarlos, mientras que otros modelos que me propone, fijaros que tienen este icono con el cual yo puedo descargarlo. Es decir, esto es como hacer un pull del modelo, pero en modo gráfico. Entonces yo aquí podría seleccionar alguno y podría directamente descargarlo. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que quiero trabajar con Llama 3.2.1b, con el sencillito, lo selecciono y ya lo tendría aquí. Y una vez que tengo seleccionado el modelo, pues yo aquí le puedo poner mensajes, ¿no? Le puedo poner un mensaje, por ejemplo, le voy a poner hola, con lo cual él me va a responder aquí, en qué puedo ayudarte hoy, y aquí pues puedo empezar a interactuar con él de manera habitual como lo hago con otros entornos de trabajo. Incluso aquí puedo hacer cosas que es mucho más complicado hacerlas dentro de un entorno de línea de comandos, que tengo que utilizar filtros y tuberías para hacerlo. Puedo subir ficheros. Por ejemplo, voy a subir un fichero que tengo ya preparado para hacer el ejemplo. Ya lo he subido, se llama arrancar y parar TXT. Es un fichero muy sencillo, que es, bueno, la transcripción de uno de mis vídeos de un curso de Tomcat, ¿no? Entonces yo le puedo poner aquí que me dice, explícame el contenido de este fichero. Fijaros que yo he seleccionado un modelo bastante simple. Vosotros podéis probar con cualquier cosa que tengáis dentro de vuestro PC. Entonces lo lanzo y si todo es correcto, pues él empezará a pensar y me dirá, pues bueno, que se trata de un fichero que contiene la descripción de cómo se para y se arranca un servidor Tomcat dentro de un entorno. ¿Veis? Me dice este fichero parece ser un archivo de texto que contiene una descripción de cómo arrancar y parar un servidor web Catalina, Tomcat, utilizando el entorno Java. Bueno, como veis, ha sido bastante descriptivo, lo ha leído sin problemas y me lo ha generado. Entonces, veis que puedo, por lo tanto, interactuar con esta herramienta como lo haría con ChatGPT o con Gemini, evidentemente con muchas más limitaciones. Aquí en la parte izquierda, si lo pulso, puedo acceder a Settings, donde puedo configurar pues ciertas cosas con respecto pues a dónde quiero poner, por ejemplo, los modelos. Los modelos, recordar que ocupan bastante, dependiendo del que descarguéis. Entonces, por defecto, se instala aquí. Entonces, tú puedes cambiar el sitio donde se modifican los modelos. También hay una variable de entorno que se puede hacer a nivel de línea de comandos. Pero bueno, no quiero tampoco entretenerme demasiado ya con estas cosas y, bueno, para que veáis un poco cómo funciona. En fin, que con esta herramienta, en modo Windows, podemos trabajar sin problemas. Pero claro, ¿qué pasa con los Linux o con los Mac? ¿Cómo podemos hacer algo parecido a lo que tenemos en Windows dentro de Linux o Mac? Bueno, pues no hay ningún problema porque podemos utilizar productos alternativos como Open Web UI, que es lo que vamos a ver ahora, para instalar y trabajar y, por lo tanto, poder ejecutar un comando de tipo gráfico para poder interactuar con nuestro modelo de lenguaje. Bueno, como os comentaba, en este bloque vamos a aprender Open Web UI, que es al final una interfaz de usuario self-hosted, autoalojada, muy extensible, muy completa y que permite interactuar con modelos de lenguaje LLM. Antiguamente, hasta hace relativamente poco,
era un producto que estaba muy asociado a Oyama. Todavía lo sigue estando. Podemos decir que se decía que era la parte gráfica de Oyama. Pero ha evolucionado hasta convertirse en un estándar. Un estándar para los que queremos montar un entorno visual parecido a ChatGPT, pero todo bajo nuestro control, es decir, sin tener que adquirir el producto, pagar el producto a un tercero. Entonces, es muy interesante porque no es solo un chat, ¿vale? Porque no es solo que tú puedas poner un mensaje, sino que es toda una plataforma de orquestación de modelos. Es decir, tenemos las típicas características que se le suponen a este tipo de entornos, como por ejemplo soporte multimodelo. Puedes subir documentos o archivos de texto al sistema para procesarlos, ¿de acuerdo? Es un poco lo que se llama RAG nativo. Podemos tener incluso cuentas de usuario y gestión de usuarios y roles, es decir, podemos tener seguridad. Y tenemos también pues una serie de herramientas externas que le permiten conectarse y extender sus características y funcionalidad. Si me voy a su página web, que aquí ya tengo abierta, que es openwebui.com, bueno, pues me sale aquí unas pantallas muy bonitas indicándome sus características, los miembros de la comunidad, etcétera, etcétera. Y si pincho aquí en Get Open Web UI, me lleva a una pantalla que está dentro de GitHub, donde puedo pues ver las características de este producto, para qué sirve, unas demos, unos vídeos, etcétera. Lo importante en este caso es que yo puedo ver un poco pues todas las características claves que tiene para poder trabajar con él, y si me bajo un poquito más para abajo me indica las formas que tengo de instalar, que en realidad son básicamente dos. Una, instalación de tipo standalone con Python, es decir, yo tengo que tener instalado Python, y con pip lo que hago es sencillamente hacer un pip install OpenWebUI, que me va a instalar todos los paquetes necesarios, y luego hago un OpenWebUI serve para ejecutar el servidor, que escucha por el puerto 8080 por defecto. Ahora lo haremos. Recordaros o recomendaros que tarda bastante, porque instala muchos componentes, muchos productos, y la verdad es que es un producto bastante pesado, tanto en disco como en recursos. Pero bueno, lo digo para que lo tengáis en cuenta a la hora de ejecutarlo. La otra alternativa para hacer la instalación es con Docker, que como veis es muy sencillo, porque ya tenemos aquí preparada el comando con el cual podemos arrancarlo, ¿vale? Y directamente con distintas alternativas, si tengo Llama en mi ordenador, en un ordenador diferente, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuál vamos a utilizar nosotros durante este vídeo? La instalación vía Python. ¿Por qué? Porque es muy fácil instalar Python, trabajar con Python, es muy ligero y no me cuesta demasiado. En cambio, aquellos que tengáis Windows, sobre todo, si no tenéis Docker, tenéis que instalar Docker Desktop for Windows, que suele ser más pesado, te puede dar más guerra. Yo creo que lo más rápido para probar es crear un entorno virtualizado de Python, lanzar ahí el OpenWebUI y probarlo, que es lo que vamos a hacer nosotros durante este vídeo para evitarnos problemas. ¿De acuerdo? De todas formas, yo os recomiendo, como siempre, que miréis esta documentación para ver las características o posibilidades que tiene OpenWebUI y de esa forma, pues, saber qué es lo que podéis hacer. Entonces, vamos a abrir una línea de comandos. Y lo primero que tenemos que tener seguro es que tenemos que disponer de Python, ¿de acuerdo? Para poder hacer la prueba satisfactoriamente. Entonces, si ya tenemos instalado Llama, como lo hemos hecho a lo largo del vídeo, la instalación y configuración es enormemente sencilla. Bueno, y lo que vamos a hacer para hacerlo todavía más fácil es crear un entorno visualizado de Python. Esto se utiliza muchísimo para cuando quiero tener aplicaciones o proyectos Python que no interfieran unos con otros. Entonces lo que creo es un entorno virtual, que es una especie de cápsula, donde todo lo que hago en Python dentro de esa cápsula no interfiere, como os comento, con otros componentes o otros productos o otros proyectos que esté haciendo en Python. Entonces vamos a ejecutar este comando, Python -m, VM, esto lo que hace es que carga el entorno virtualizado y luego yo le puedo poner el nombre que quiera, por ejemplo, WebUI a este entorno. Y una vez que lo lanzo, él lo que va a ser crear un directorio y dentro de ese directorio va a poner todo lo necesario para poder trabajar de manera independiente, de manera individual dentro de ese proyecto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a esperar a que termine y continuamos. Bueno, y esto ahora ha generado un directorio llamado WebUI, donde está todo el entorno virtualizado preparado para trabajar. Entonces aquí hay un directorio que se llama Scripts, que es el que vamos a utilizar para arrancarle. Entonces vamos a poner aquí WebUI, le vamos a poner también que quiero acceder a Scripts y aquí le voy a dar a el comando Activate. De esta manera
me arranca mi entorno virtual, ¿lo veis? Que lo pone aquí delante, y ya puedo empezar a ejecutar comandos de forma que no necesito hacer realmente nada. Ahora lo que vamos a hacer es instalar el OpenWebUI, que es muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es esto: pip install OpenWebUI. Es decir, una vez que ya tenemos instalado todo nuestro Python, tenemos también arrancado nuestro servidor Oyama, es decir, lo tenemos ya también instalado. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque por defecto Oyama utiliza el puerto que ya os he comentado, 11434, que es el puerto que busca por defecto OpenWebUI para conectarse. Entonces yo le voy a decir aquí que lo quiero instalar, y ahora cuando lo arranque, por defecto va a intentar buscar dentro de mi PC localhost y el puerto 11434. Como lo va a encontrar, se va a poder, digamos, enganchar, se va a poder relacionar automáticamente con mi entorno de Oyama, y por lo tanto pues ya puedo empezar a trabajar y puedo empezar a ver este entorno visual tan potente que me va a permitir hacer las cosas mucho más fáciles cuando trabajo con modelos dentro de un servidor como Oyama. Recordad que es un estándar y lo podéis utilizar con otros modelos Open y con otros entornos Open que os permita también conectarnos a través de este OpenWebUI. Entonces voy a pausar el vídeo mientras termina la instalación. Bueno, como vemos, ha terminado, y ahora lo que tenemos que hacer es sencillamente, voy a limpiar la pantalla, hacemos un OpenWebUI, y si todo es correcto, con serve, lo que hará será arrancar el servidor con el cual estamos conectándonos contra nuestro Oyama. Entonces veis que hace aquí una serie de carga y está esperando pues a terminar. Bueno, en mi caso ya ha terminado y ha empezado a trabajar. Veréis que es bastante pesado, tarda bastante en terminar el proceso porque tiene bastante tamaño, tiene bastantes paquetes que descargar y por lo tanto pues os puede tardar un buen rato hasta que termina de arrancar completamente. Bueno, y una vez que ya lo tenéis, es tan sencillo como entrar aquí, localhost 8080, y debería saliros una pantalla similar a esta, donde ya podéis empezar. ¿Veis? Si le dais aquí a Get Started, os llevaría a una pantalla donde os pide un nombre cualquiera. Yo ya he rellenado con algún nombre, con una cuenta de correo electrónico, y le digo que me cree una cuenta de administración. Vale, si todo es correcto, vemos que aquí pues me dice un poco las últimas noticias que pueden haber salido con respecto a OpenWebUI. Le digo que sí, que adelante. Y fijaros que me lleva a un entorno que se parece enormemente a entornos como ChatGPT o Gemini. La única diferencia es que ahora mismo estoy conectado, si os dais cuenta, contra el último modelo que hemos utilizado cuando estuvimos haciendo pruebas con nuestro Oyama. Por hacer un breve resumen, aquí arriba tenemos la posibilidad de cambiar de modelo. ¿Lo veis? Yo tengo aquí los dos que he cargado. También puedo subir modelos nuevos, pero bueno, vemos que aquí podemos hacer esto o bien añadir un modelo. Aquí tenemos la típica botonera con un nuevo chat, buscar, notas, workspace, etc. Aquí tenemos la cuenta del usuario y aquí es donde yo ya puedo ponerme a trabajar con este modelo. Voy a hacerle alguna pregunta sencilla. Por ejemplo, ¿qué memoria necesito para instalar Docker? Lo ejecuto. Entonces aquí pues me da la respuesta que yo le he pedido. Recordad que independientemente del modelo que hayáis seleccionado, la rapidez, la velocidad con la que responda va a depender mucho de vuestra infraestructura. Cuanto más memoria tengáis, si tenéis GPU o si tenéis CPU, ¿vale? Pues vais a poder ir más rápidos o más lentos, pues dependiendo de esos recursos hardware que podéis tener en vuestro PC. Bueno, yo no voy a entretenerme más porque esto es la típica pantalla gráfica visual con la que podéis trabajar. Os recomiendo que le deis un vistazo y, por supuesto, como os comentaba, hay otros productos aquí como Onyx o MSTY que también nos permiten hacer cosas similares a esta. Entonces yo ahora mismo ya en este curso lo que recomiendo es que le deis vosotros un vistazo y podáis comprobar que funciona exactamente igual a ChatGPT, a Gemini o a un producto similar. Bueno, y hemos llegado al final de este mini curso sobre Oyama, que espero que os haya gustado y que os haya dejado claro las características y las posibilidades que os brinda un entorno como este para poder disponer de vuestra propia inteligencia artificial en local, de forma gratuita y utilizando casi los mismos recursos que podemos utilizar dentro de un entorno de pago en cloud. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente vídeo del canal.